La historia de Lafayette es una historia única e irrepetible. De hecho, en muchísimas ocasiones hemos acabado diciendo siempre que lo hicieron porque no sabían que esto era absolutamente imposible. Es la historia de una empresa con un fin marcadamente social, fundamentado en la integración 360 grados, es decir, la integración laboral y también social, de dos colectivos, discapacitados psíquicos y enfermos mentales severos, cuyas oportunidades en el mundo laboral son pobrísimas en el mercado español. Estamos hablando de prácticamente dos colectivos que tienen una obscena tasa de paro de aproximadamente el 90%. Pues bien, a través de un modelo mercantil, encontrar un trabajo con sentido para todos aquellos que desarrollan su trabajo en Lafayette. Obviamente, el modelo mercantil no podía ser tampoco fácil. Uno hubiera podido pensar que el modelo mercantil podía ser, pues, hacer de maquila, de mano de obra barata, para terceros. No. Lafayette ha buscado el modelo mercantil más difícil que uno se pueda imaginar. Es el modelo de trabajar con producto final, con marca final, hacer yogur de valor añadido, yogur artesano. Un yogur que en el mercado catalán supone ser la tercera marca, con una producción semanal de 1.200.000 unidades, con crecimientos de prácticamente 2 dígitos cuando el resto del mercado está estancado o decreciendo. Y luego luchando en los lineales, en los 2.000 puntos de venta, directamente contra marcas de la distribución y contra marcas de la industria alimentaria tan afamadas como Danone o como Nestlé. Y delante un modelo mercantil simple, basado fundamentalmente en hacer un producto mejor. En Lafayette no hay discapacitados, hay personas con distintas capacidades. Y todos valemos para algo, aunque no todos valemos para lo mismo. Y por lo tanto, el énfasis se pone siempre en Lafayette en la capacidad, nunca en la discapacidad. Los 300 personas que trabajan en Lafayette son capaces de hacer un yogur de calidad, artesano, y un yogur que además está consiguiendo un éxito mercantil importante. Estamos hablando de prácticamente 1,5 millones de consumidores ordinariamente, que además suelen ser normalmente los apóstoles de la propia marca. Y en Lafayette siempre se ha hablado de que lo importante es desarrollar competencias para la eficacia y valores para la convivencia, porque eficacia y justicia van siempre unidos de la mano. Y ese es precisamente el gran reto que tenemos, no solo en la empresa social, sino en la empresa ordinaria. Desarrollar en los hombres y mujeres de gobierno competencias para la eficacia y valores para la justicia, viendo claramente que el pragmatismo y los ideales no están enfrentados, sino que precisamente lo que están es perfectamente unidos. Lafayette es un extraordinario ejemplo, probablemente único en el mundo, de sólido proyecto mercantil que da finalmente soporte a un proyecto social, a un fin social de integración extraordinario.